cuando yo estudié fotografía, yo creo que, claro, el principal problema es que no había muchas menos plataformas en las que investigar, en las que mirar. Ya no de formación, de escuelas, sino pues todo el tema de, ¿no?, internet, la cantidad de autores que se han conocido después, ¿no?, todo el alcance, digamos, que es como de pura lógica. Luego, que pasaba también que había pocas escuelas, había muy poca o deficiente formación pública y había mucha oferta de formación privada. Si no podías acceder a la privada, pues claro, tenías que hacerte la pública y lo que hubiera. Yo en mi caso accedí a la pública, pero es un tipo de formación que estaba muy ligada a la formación de casi como de los oficios artísticos o de las bellas artes, casi a nivel decimonónico, ¿no?, casi como en el siglo XIX. Entonces era mucho te estoy hablando del año 99. Entonces era mucho de fotografía analógica, mucho revelado, mucho blanco y negro, muchísima técnica, muchísima técnica. Y la técnica no tanto aplicada a una expresión autoral o personal, sino, sino llevado un poco a lo profesional, al fotógrafo como profesional. Me acuerdo que es gracioso que de aquella época, cuando estaba estudiando, cuando ya terminé de estudiar, pues a lo mejor estaba por ahí con mis padres, con mi madre, con quien fuera, y era como, Fossi, pues Fossi es fotógrafo profesional, ¿no? Es como, ya tenía el título es decir, ya podía hacer todo tipo de fotos. Pero realmente, para mí, la laguna principal es que a nivel autoría, a nivel comunicación, ¿no?, a nivel de la fotografía como lenguaje de comunicación, era inexistente, ¿no? Y las referencias que nos aportaban eran muy vagas. Yo tuve la suerte, y el grupo que estuvimos ahí trabajando, de donde luego surgió un poco también el colectivo Aura Paper, aparte de ello, es que tuvimos a Manuel Santos, que era un comisario, fotógrafo, docente, investigador, es el que formuló la exposición de cuatro direcciones, ¿no?, del Reina Sofía. Y tuvimos la suerte porque era como una especie de oasis en el desierto, y él sí que nos inculcó esa idea del discurso personal, ¿no?, de la autoría, y era un aluvión de referencias fotográficas. Claro, es que también en esa época el tema del libro de fotografía, las bibliotecas, todos estos recursos que os hablaba antes, ¿no?, a nivel digital, eran inexistentes. Entonces yo creo que la diferencia fundamental con respecto a la oferta que hay ahora es que ahora yo creo que ahora hay un cuidado y una atención mucho mayor a tu expresión como autor, al margen de lo técnico y al margen de que te puedas desenvolver en el mundo profesional. Para mí el tema puede ser el mismo, y a lo mejor yo lo pienso y digo, no es original, pero si tenemos 250 formas diferentes de hablar de lo mismo, dejará de ser lo mismo a nivel individual, ¿no? Para mí eso es comunicación. ¿Qué pasa? Que a veces ves un proyecto fotográfico que fotográficamente, digamos visualmente, pues obedece a como a todas las categorías de la imagen, ¿no?, a todas las convenciones de corrección absoluta a todos los niveles. Y sí, es una cosa como qué bello, qué bonito y qué virtuosidad, pero luego el fondo es tremendamente vacío, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que haber como una... Hay proyectos fotográficos fantásticos con fotos muy feas, y hay proyectos fotográficos también fantásticos con fotos muy bonitas, y al revés. O sea, claro, digo bonitas y feas, también habría que hacer todo un debate en cuanto al concepto de belleza, ¿no? Pero quiero decir que no, para mí lo importante es cómo se comunica y desde dónde se comunica, que es desde esa posición que solo puede ser tuya y de nadie más. No, yo creo que no, yo creo que la complejidad del lenguaje, sí, o sea, está ahí, ¿no? Precisamente como la fotografía es una disciplina, es un lenguaje de comunicación tan complicado. Yo creo que lleva siendo complicado desde sus orígenes, ¿no? Ya la foto de ¿cómo se llama? Del ahogado. ¿Cómo se llama la foto del ahogado? La foto de la antigua del Hipólite Bayard, ¿no? La foto de Bayard ya como ahogado, o sea, esa metáfora y esa forma de mentir al espectador y jugar con la capacidad del lenguaje fotográfico para hablar de una muerte ficticia, pero que termina siendo como una reprimenda a la Academia Francesa. Joder, eso es sublime, ¿no? A mí me parece que desde los orígenes de la fotografía hay toda una pulsión por trabajar el lenguaje a todos los niveles. ¿Qué pasa ahora? Que yo creo que hay muchísima más producción,
hay muchísima mayor capacidad para acceder, ya sea a una cámara fotográfica buena, mala, a un móvil, lo que sea, ¿no? A generar imágenes, y ahí yo creo que una necesidad por seguir estirando y moldeando y modulando ese lenguaje, ¿no? No nos podemos quedar toda la vida. Cuando eres pequeño te estás con el ajo, pero luego ya empiezas a comunicarte, ¿no? Entonces yo creo que lo fotográfico es exactamente igual. Ahora hay herramientas, hay otras herramientas, ¿no? Todo lo digital también ha abierto un mundo descomunal. Ahora todo el tema este de la locura de la inteligencia artificial, ya ni te cuento. Pero yo creo que poco a poco va viendo como... Hay también como una especie de cosa, de especie de aburrimiento, ¿no? En el sentido de, ya me has contado esta temática o me has descrito a este sujeto de esta manera, ¿no? Se ha hecho no sé cuántas veces, pero seguro que hay otra vuelta de tuerca, otra manera de decirte algo parecido o lo mismo, pero modificando. A veces el lenguaje, o sea, esa modificación es sutil y otras veces es mucho más compleja. Pero yo creo que es como todo, es como cualquier disciplina artística, ¿no? Entonces siempre hay como una necesidad de evolucionar y de crecer. Pero sí que es cierto que yo luego me pongo a, cuando estoy preparando las clases o lo que haga, me pongo a hacer como hay un registro, a mirar cosas así más, no sé, fotografía del 19, fotografía mucho más antigua, yo qué sé, al principio del siglo XX, lo que sea, y te das cuenta de que prácticamente todo está inventado. O sea, quiero decir, que luego nos parecen cosas ahora como súper novedosas y modernas y una vuelta de tuerca al lenguaje brutal, y luego probablemente sean cosas que ya estuvieran trabajadas hace tiempo. Bueno, yo estudié historia del arte, entonces a mí todo el tema de la imagen me parece fascinante, ¿no? O sea, me gustaba muchísimo la arquitectura, la pintura, la escultura, lo que significaban las imágenes. Creo que la pintura, por ejemplo, yo disfruto mucho y se lo digo mucho a mis alumnos, ¿no? Digo, ¿queréis aprender fotografía? Iros al Museo del Prado, en Madrid. Si estás en otra ciudad, vete a otro museo. Pero porque me gusta esa síntesis en la que un lienzo tiene que definir, sintetizar, sobre todo la pintura de corte mitológico, ¿no? De corte religioso, tiene que sintetizar una historia muy compleja y solo tiene un fotograma, solo hay un frame, ¿no? Solo se puede contar con un fotograma. Entonces esa síntesis y todas esas explicaciones y toda esa semántica y toda la semiótica que había detrás del arte me ha fascinado. Estudié en Salamanca Historia del Arte, me fui a Barcelona a hacer un doctorado de arte que no terminé porque me parecía tremendamente aburrido. Me parecía un poco que estaba cercano a esa formación fotográfica técnica y árida y de corte teórico y preparado para, no sé, pues para ser no sé, para estar tecleando datos en una biblioteca. Y, y entonces hice aquí, luego ya en Madrid, en una escuela de arte hice fotografía. Aquí tuve la suerte de en clase encontrarme con profesora a Manuel Santos. Y entonces fue todo como una revolución, porque dentro de ese ambiente que para mí era bastante plano y gris, bueno, pues era como la necesidad de tener una referencia, que en este caso era este profesor, y el estímulo de salir a la calle a hacer y a producir. Y a partir de ahí, pues bueno, he ido haciendo algún taller más como a nivel, ¿no? Para formarme a otro nivel, investigando, leyendo y bueno, pues un poco lo que hace todo el mundo. Y poco a poco, ya muy enseguida, cuando terminé las clases en 2002, 2003, pues de casualidad una amiga se puso en contacto conmigo, me llamó para dar unos cursos, que si quería dar unos cursos de fotografía en un centro cultural así de gente joven en un pueblo aquí de la Comunidad de Madrid, todo de rebote, ¿eh? Y dije que sí y hasta ahora. Ya no he parado en la docencia. Pues en la Escuela de Arte 10 en Madrid coincidimos en clase Antonio Sobanova, miembro del colectivo, fundador, y Mario Rey y yo. Y luego en la misma escuela, pero un curso anterior, si no recuerdo mal, estaba Oscar Monzón. Entonces, en un primer origen, Antonio Sobanova bueno, pues tenía amistad con gente de allí de la escuela de ilustración, y en origen el colectivo era un colectivo un poco como una mezcla entre fotógrafos e ilustradores. Claro, es un colectivo casi como de una cosa híbrida de la imagen. Cada uno trabajando por separado, pero como esas dos. Y luego al final el colectivo Blank Paper
se quedó solo como lo fotográfico. Más tarde se unió Ricardo Cases, más tarde se unió, bueno, en principio estuvo Tropio Rodríguez, pero bueno, luego se fue, Sergi Cámara, que también luego se fue. Luego más tarde se unió Alejandro Marote, Ricardo Cases, Julián Marón, desde Valencia, bueno, Óscar ya estaba, sí, y ahí estuvimos. Y entonces al final, cuando yo empecé a dar clases en este centro cultural, pues ya tenía yo ganas como de hacer otro tipo de cursos, hice un par de talleres en los locales, y ya bueno, pues surgió la idea de que el colectivo tuviera una escuela, ¿no? Que era pues eso, la escuela de Black Paper, ¿no? El colectivo funcionaba como colectivo y la escuela como escuela. Y al principio el colectivo, o sea, la escuela se nutría de miembros del colectivo y de otra gente de fuera para las clases. Eso fue, estamos hablando 2006. No, el colectivo, recuerdo que había una amiga nuestra, Natalia Troitiño, que fue también, ha diseñado libros para Ricardo Cases. Recuerdo que ella decía, sois 6 amigos con web, ¿no? Como de aquella lo de la web, era también una novedad. No, en el sentido de que, bueno, la idea era como, sobre todo fue un momento, fue un espacio de mucho aprendizaje. No teníamos una visión de ser una empresa o una agencia de prensa, ni de fotoperiodismo, ni de fotografía documental, sino era como un grupo de gente, ¿no? Que todos éramos al final, terminamos siendo amigos, con diferentes formas de entender el fenómeno fotográfico, pero con ganas como de entre todos nutrirnos, ¿no? Y aprender como uno de los otros, ¿no? Y trabajar. De hecho hemos colaborado en ciertas publicaciones o en proyectos un poco así como entretejidos un poco entre todos, y la idea era como tener una plataforma un poco de visibilización, ¿no? Sí que hemos hecho algún proyecto o hemos salido fuera a nivel colectivo, ¿no? Pues con ECO, con Claudia Carreras en Brasil, en Santos, también estuvimos con Claudia Carreras ¿dónde más? En Sao Paulo, con otro proyecto que se expuso aquí en Tabacalera. Y sí que teníamos un poco la idea, no de que nos llamaran como empresa para que para cubrir servicios fotográficos, pero sí más bien un poco como una especie de espíritu de trabajar un poco como en comunidad, ¿no? Cada uno ha trabajado siempre sus proyectos de forma individual, pero siempre con una asesoría o se compartían las ediciones, se miraban, ¿no? Pues tengo estas fotos, yo tengo estas, a mí me gusta más esto, lo otro, vete por aquí, vete por allá. Era como un poco un caldo de cultivo. Es una especie de colectivo de artistas así un poco sui generis, ¿no? Sí, pues no era una empresa, no era una agencia, es más bien todo lo que no éramos casi. Pues cuando surgió la escuela, que yo puse un poco en marcha, yo digamos que las herramientas que tenía eran, bueno, pues a lo mejor todo el fondo este que traía, ¿no? De un poco de esta cosa que tenía yo con el arte y con la historia del arte, como todo este universo de las imágenes que a mí me fascinaba. Y yo ya por aquel entonces empezaba a comprar bastantes libros de fotografía, lo que ahora no dejamos de llamar fotolibro, que bueno, libros de fotografía, fotolibro. Y eran mis únicas herramientas. Cuando la escuela comenzó, al principio los cursos que había eran un curso muy básico de iniciación, pero era un curso de iniciación en el que había una parte técnica muy breve, casi por quitármelo de encima, porque a mí lo que me interesaba era todo el tema del lenguaje. ¿Qué se puede decir? ¿Cómo se puede decir? ¿Cómo le doy una vuelta a esta foto? Que la foto está sobreexpuesta, ya la harás bien, si eso es lo de menos. Eso te lo va a dar el oficio, te lo va a dar el tiempo, ¿no? Te lo va a dar el ejercicio, como aprender a cocinar o a cualquier otra cosa. Pero todo lo demás es mucho más complejo. Pensar, ¿no? Teorizar, filosofar sobre la imagen, eso sí que es complicado. Entonces era un poco como lo que me quito este rollo de lo técnico. Ahora es más fácil porque ahora le dices a alguien, mírate 2 tutoriales en internet, déjame de diafragma y obturador, ¿no? Aunque son cosas que ya no trabajo, pero bueno. Entonces, eso era como una especie de motor que yo creo que era troncal a todos los cursos. Entonces, luego había otro curso como intermedio y un curso un poco más de otro nivel. Pero en todos un poco se desarrollaba una forma esa forma de mirar
que luego, según ibas creciendo como alumno, pues desembocaba ya, en lugar de hacer pequeños ejercicios o aproximaciones breves yo que sé, al proyecto fotográfico, pues eran como proyectos de mayor envergadura. Luego eso se fue complejizando y esos cursos pues se convirtieron en cursos anuales, en un máster ya de desarrollo de proyectos, ¿no? Ya con ese nombre definido, ¿no? Curso de desarrollo de proyectos, y ahí había como otras asignaturas satélites que tenían que ver pues también con cosas que tenían que ver con la cinematografía, ¿no? Con el audiovisual, con el saber llevar tu proyecto al lenguaje editorial de la publicación, al lenguaje de expositivo, al lenguaje web, incluso al audiovisual. O sea, con la idea no tanto de convertirte, o también en no tanto en un profesional de tener oficio, que al final también lo tenías, ¿no? Pues lo terminabas teniendo, sino poder trabajar y no cerrarte en cuál es la manera en la que quiero presentar al público mi proyecto, ¿no? O sea, a lo mejor yo paso por... Me encanta poder fotografiar desde la imagen, desde la publicación, o hay gente que ha ido desarrollando después de la instalación o el dispositivo, gente que ha desarrollado toda la virtualidad, todo el mundo digital, toda la web. Entonces era como dar diferentes posibilidades. De hecho, una cosa que creo que es interesante, que teníamos también aparte de cursos pequeños, que eran cursos de menos horas, y luego otros cursos más amplios, es que en estos más amplios se veía mucha cosa, se veía también como mucha, no tanto teoría de la imagen, pero sí historia de la imagen, teoría. Había mucha dialéctica en cuanto a la imagen, su uso, sus funciones, sus sentidos, ¿no? Qué dice una imagen, qué expresa, ¿no? Cómo puedo yo generar ese nivel de comunicación, ese testimonio visual. Entonces, al final, hay muchos autores que después, ahora están desempeñando sus labores como fotógrafos, puramente fotógrafos, pero también hay gente que está trabajando en la gestión fotográfica, ¿no? En el comisariado, en lo editorial, en el trabajo más técnico de laboratorio, de preimpresión, ¿no? En el diseño. O sea que al final era como una formación que te habilitaba, si te ibas a muerte, para ser fotógrafo, pero que te abría la capacidad yo creo, te abría la capacidad de trabajar como en otras facetas, que a la larga creo que es como súper rico, ¿no? Porque es un poco, pues yo qué sé, yo puedo hacer como muchas cosas a la vez y no me cierro en nada, ¿no? Y creo que es una cosa que ha funcionado. Luego también luego también producimos un máster específico de fotolibro, ¿no? De libro de fotografía, ya no me acuerdo. Estaba dedicada en 90% a a trabajar con autores que también eran como su primera exposición. Y nos gustaba mucho el tema de la parte procesual. O sea, cómo era el proceso, cómo entender las tripas que había detrás de los proyectos. Entonces, había toda una parte del desglose puro fotográfico, pero luego todavía había toda esa parte de cómo has llegado a conseguir esta secuencia, este grupo de fotos, cómo ha sido un poco tu investigación hasta llegar ahí, ¿no? Tu recorrido más bien. La investigación un poco si quieres intelectual, pero también como el puro recorrido fotográfico. Entonces al final era como un aprendizaje a muchos niveles. Tú te apuntabas a un curso, pero es que luego veías una charla, una exposición, no sé qué. Y mucha gente que venía a Madrid, que pasaba por Madrid de fuera, al final querían ir a la escuela, a verlo, a estar allí, a conocer. Pues yo que sé, haya pasado mucha gente. Yo, como el regalo más grande es un día que vino Boris Mikhailov, el fotógrafo ucraniano, a dar una charla a Madrid. Nos llamó por teléfono Vita, su mujer y asistente. Oye, que Boris quiere ir a conoceros, que queremos ir a conoceros. Boris para mí es Boris Mikhailov y Goya, no hay más. Bueno, luego podríamos hablar de Fellini, podríamos hablar de Buñuel, de otra gente. Y vino y estuvo viendo la escuela y nos dio como se dice, su aprobación, ¿no? Buah, esto que estáis haciendo es fantástico. Pues como Boris Mikhailov venía mucha gente a ver, a conocer, fotógrafos, diseñadores, entonces había un motor ahí constante de aprendizaje y de encuentros y de estímulos que yo creo que desbordaba un poco las 3 horas de clase que tuvieras al día. Eso es un poco lo que sin querer, sin tener ningún tipo de visión empresarial, ni programación, ni esquema, ni planificación, terminó siendo la escuela. La evaluación era absolutamente personal. O sea, tú sabías lo que tenías. Teníamos
teníamos en los cursos pequeños era un profe, los cursos más grandes había un tutor, luego la figura de tutor y una serie de profesores, ¿no? Que estaban ahí en diferentes disciplinas o asignaturas, llámalo como quieras, y iban viendo un poco esa... Es como si hubiera, digamos, dos líneas. La línea que tenía que ver con el proyecto fotográfico, el puro desarrollo del proyecto fotográfico, y luego otra que eran como otra serie de asignaturas que iban como estimulando, ¿no? Iban yendo y viniendo un poco en diferentes campos que tenían que ver con tu proyecto. Entonces, al final, en esa línea que tiene que ver con el desarrollo de proyectos, pues al final había como diferentes profesionales, ¿no? Que te iban un poco como llevando, dando tu opinión. Pero al final era como, yo opino esto, pero haz lo que quieras. O sea, en el sentido de, puedes ir para acá o para allá. Yo creo que deberías ir para acá. Pero bueno, pues vete para acá y a lo mejor encuentras un camino o te das cuenta que te estás equivocando y vuelves. O a lo mejor lo que yo te digo resulta que te lo digo hoy y no he sido muy preciso, pero a lo mejor en 6 meses te digo otra cosa y consigo ser mucho más fino contigo, ¿no? También es cierto que como docente tienes que tener en cuenta que no siempre aciertas. No siempre, a veces tú mismo tienes como grandes fracasos, ¿no? En el sentido de, hostia, pues no he podido ayudar a este autor lo suficiente, ¿no? O a lo mejor he estado obtuso y no he conseguido llevarle, o vamos, llevarle, como digo, llevarle, quiero decir, acompañarle en condiciones. Entonces, en ese sentido, al final no había ni exámenes, ni pruebas, ni una evaluación. Era un poco como tú mismo cuando terminabas el curso y veías un poco tus fotos desplegadas, lo que habías hecho y cómo lo comunicabas, tú eras consciente o sea, ni siquiera era notas y bueno, pues he llegado hasta aquí. Tengo que seguir trabajando todo esto más. O tengo que seguir trabajando todo esto menos. La evaluación era completamente personal. O sea, yo todo ese sistema de notas, evaluaciones, en el sentido de una escuela muy libre. Hacíamos muchas clases fuera de clase, aquí en este espacio, hacíamos como vamos excursiones, salidas, nos íbamos a... Pero definamos de fin de curso. Yo cogía mi coche y nos íbamos a Arles, se venían conmigo, montábamos una caravana de coches y nos íbamos para allá. Era toda una cosa como bastante cercana, muy cercana, muy cercana. Y una cosa que hicimos que creo que fue muy interesante cuando estaba Julián Barón llevándola, porque luego Julián Barón montó como un satélite de la escuela en Valencia, primero la parte física y luego la parte online. Y en la parte, o sea, en lo que hicimos entre los dos, que creo que fue muy interesante, es que creamos 2 anuarios, ¿no? Que recogían un poco como los mejores trabajos del curso, ¿no? Del curso, de esa promoción. Y entonces un poco la estructura del anuario es que se publicaba el trabajo de un fotógrafo que para nosotros era una referencia, ¿no? En España. El primer año fue Carlos Pérez Siquier y el segundo fue Cristóbal Lara, se le hace una entrevista. Se ponían los trabajos de los alumnos y lo que hacemos era poner en contacto a los alumnos con diferentes artistas, comisarios o gestores o lo que fuera del medio para que tuvieran con ellos una serie de conversaciones, o encuentros, ¿no? Como esta oportunidad de conocer a alguien. Y entonces al final el anuario era una mezcla como de esas conversaciones como para hacer un recorrido. Entonces, eso no funcionaba tanto como una evaluación, sino como una especie de escaparate, ¿no? Pues que al final con lo fotográfico igual, puedes tener toneladas de imágenes, pero si no les das un sentido, si no lo editas de alguna manera concreta, y ya no es solo darle un sentido, sino en base a la intención que yo tengo, cuál es el soporte, cuál es el vehículo de visibilización más idóneo para ese proyecto, que no siempre tiene por qué ser el libro ni mucho menos, ¿no? Que puede ser una instalación, una exposición en la calle, puede ser una web o puede ser una relación entre imagen, performance y fondo teatral, yo qué sé, y que quede registrado para registro documental del archivo de un autor. Entonces sí que es importante el canal, la manera en la que se muestra. Para mí es fundamental. Pues cuando estábamos en la escuela teníamos muchos alumnos latinoamericanos. Venía mucha gente de Latinoamérica. De hecho, al principio teníamos todo un problema. No, al principio no. Al principio era más fácil conseguir todos los visados y demás. Luego la cosa se fue haciendo más compleja. Pues como no teníamos título oficial y no queríamos relacionarnos con ninguna universidad, en ese sentido, pues claro, era a veces un impedimento, pero bueno, luego conseguíamos.
y entonces había muchos fotógrafos latinos y nos interesaba mucho también un poco la creación latinoamericana. Y Claudi Carreras a mí me llamó por primera vez. Había hecho una exposición de varios colectivos iberoamericanos aquí en España y fuera de España, en Brasil y por ahí, todo un circuito que estuvo haciendo de exposiciones, y entonces me llamó para hacer un taller en Argentina, en el CECEBA, en el centro no me acuerdo, un centro cultural que hay una relación entre España y Latinoamérica y Argentina. Y entonces ahí empecé a hacer ese taller. Luego yo, como me encantaba ir a viajar, fui a Perú y allí hice otra cosa con Huarcaya, con Roberto Huarcaya en Lima. Luego estuve haciendo otros talleres también en México, en el Centro de la Imagen, con Rodrigo Cuevas y con José Luis Cuevas y esta gente. Luego, ¿cómo más? Luego estuve en Montevideo porque Diego Vidar y Daniel Sosa. Con Diego Vidar no sé por qué fue, no sé cómo empezó la relación, no me acuerdo si fue ahí en un taller, pero bueno, el caso es que me llevaron a Montevideo a hacer un taller con Óscar Bozón y con Gonzalo Golpe. Y luego, ¿dónde más? En Sao Paulo después también con Claudi Carreras. Y bueno, era un poco como una mezcla también de viajes, entre viaje personal por mi amor, ¿no? Por mis ganas de conocer Latinoamérica, y un poco también como el mundo taller, ¿no? También fue una época, y yo creo que ahora ha descendido muchísimo, en el que el mundo del taller de fotografía fue como un boom, ¿no? Yo me acuerdo que aquí era como las estrellas de rock. Veías a Antoine D'Agata, Martín Parr, a toda esta gente, y era como, ¿no? Un fin de semana estaba en Valencia, el fin de semana siguiente estaba en Murcia, y luego estaba en Madrid, luego estaba en Barcelona, y luego estaba en París, y luego era como si fueran estrellas de rock, ¿no? Y hubo todo un boom por el taller de fotografía. Estoy hablando de los años 2000, 2004 al 2014, 2010, una cosa así, pero es exagerado. De la misma manera que también proliferaron mucho las escuelas de fotografía, ¿no? Y las plataformas de formación, pero que ahora están desapareciendo, ¿no? Ahora están desapareciendo. Entonces, pero sí que hubo un boom. Entonces, claro, era más fácil que te llamaran para hacer un taller, vente y hacemos. Había como toda una necesidad ese moverse, ¿no? Como entre continentes o entre países o así. Al final yo creo que yo hay veces que he tenido esta conversación ya con otros fotógrafos o con otros docentes, ¿no? De qué está pasando y por qué se cierran las escuelas o por qué la gente no quiere estudiar fotografía. Es como que estamos haciendo mal, ¿no? O cómo estamos impartiendo las clases, o es que estamos haciendo cosas como muy antiguas. Yo no, yo creo que no. Yo creo que en cualquier disciplina, al final, o sea, ¿cómo aprende la gente ahora a escribir? ¿Cómo aprende la gente literatura? ¿Cómo aprende la gente teatro? ¿Cómo aprende la gente escultura? O sea, hay que crear maniobras pedagógicas tan diferentes y tan complicadas o tan complejas y tan novedosas. Es que tienes que trabajar. Es decir, para hacer teatro que tendrás que leer mucho, ¿no? Que investigar mucho, que haber leído, que haber aprendido mucho de lo que ha sido y es el teatro, y ponerlo en práctica y tener un esfuerzo personal y una intención muy clara de cuál es mi discurso personal y autoral. O hay que hacer, ¿no? Entonces con la fotografía me parece lo mismo. Yo tengo al final muchos alumnos con los que al final aplico los mismos métodos o las mismas técnicas, y ves que hay gente que funciona muy bien y trabaja muy bien y lo consigue, y otra gente que no lo consigue. No creo que sea una cuestión de modificar la manera. Yo creo que es un poco como el signo de los tiempos, ¿no? La gente quiere inmediatez. Lo que hablamos antes de la entrevista, ¿no? Esta entrevista larga que os estoy ofreciendo, que se quedará en 12 minutos, pues al final es lo mismo, ¿no? Entonces la gente yo quiero aprender fotografía en 10 minutos para producir una imagen en una milésima de segundo, y para que en una fracción de esa milésima de segundo sea aplaudida. Entonces el proceso no es la fórmula exponencial de abro diafragma, ¿no? Tiempo, ¿no? Obturación y cantidad de tiempo, ¿no? Cantidad de tiempo y el orificio, ¿no? Del diafragma. Yo creo que
esa relación numérica, temporal, ha desaparecido. Y la gente necesita esa inmediatez. Y cuando entienden que esa inmediatez no es así, porque entonces terminarás produciendo imágenes, ¿no? Como esa especie de bulimia visual de consumo y digestión inmediata, cuando la gente se da cuenta de que las imágenes hay que digerirlas, que tienen que sentar mal y luego bien para saber qué estás consumiendo y qué estás diciendo, yo creo que no pasan por ahí, no quieren llegar hasta